Buenos días a todos, somos Emilia Guerrero y Agustina Mancini, residentes de segundo año del Hospital Universitario Austral, y en el día de hoy les presentaremos este caso clínico que titulamos Una anemia poco frecuente. En cuanto a los contenidos del Ateneo, en primer lugar presentaremos un caso clínico, en segundo lugar explicaremos cómo se lleva a cabo el estudio de las anemias, en tercer lugar vamos a definir la patología en cuestión, y por último exhibiremos las conclusiones al respecto del caso. En este Ateneo les presentaremos una paciente de 1 año de edad, de sexo femenino, oriunda de la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires. Como antecedentes de relevancia, los padres refieren que en contexto de infecciones de piel y partes blandas e infecciones urinarias a repetición, recibió tratamiento con TMS que ocasionaron intolerancia oral, vómitos, malestar general y fiebre. El cuadro se interpretó como secundario al tratamiento y se decide suspenderlo con posterior mejoría clínica. Sin embargo, el día 14 de marzo del 2019, la paciente ingresa a la guardia de nuestra institución con fiebre de 72 horas de evolución, vómitos aislados, taquicardia y marcada palidez, por lo que se solicita un laboratorio de ingreso. En el laboratorio de hematología se constata un recuento de glóbulos rojos de 1.930.000, disminuido con respecto al rango de referencia para la edad. Un valor de hemoglobina de 4,5 gramos decilitro, muy disminuido con respecto al rango de referencia para la edad, y un valor de hematocrito de 15,9%, muy disminuido con respecto al rango de referencia para la edad. Estos parámetros nos indican la presencia de una anemia severa. También se solicita recuento de reticulocitos, que arroja un resultado de 26,1%, aumentado con respecto al rango de referencia. En el frotis de sangre periférica se observa una marcada anisocitosis con macrocitosis y microcitosis, marcada poiquilocitosis con esferocitos, microesferocitos, esquistocitos y escasas white cells, y marcada policromatofilia. Estas son fotografías del frotis de la paciente donde podemos apreciar los esferocitos, white cells, esquistocitos y policromatofilia. En el laboratorio de química se verifica bilirrubina total aumentada a predominio de indirecta y una GOT ligeramente aumentada con respecto al rango de referencia para la edad. Por otro lado, se observa un valor de LDH de 1.289 unidades internacionales por litro, francamente aumentado con respecto al rango de referencia. Estos parámetros nos están indicando que existe un proceso hemolítico intravascular por el cual se están liberando enzimas eritrocitarias a la circulación, y la hemoglobina libre no llega a metabolizarse. Por ello, hay aumento de la bilirrubina indirecta. En cuanto a medio interno, se observa saturación de oxígeno y oxihemoglobina disminuidos con respecto a los valores de referencia y un aumento de la carboxihemoglobina y de la metahemoglobina, lo cual nos está indicando un estado de hipoxia tisular. El resto de los parámetros no se ven afectados. En el sector de proteínas se realizó el dosaje de aptoglobina, obteniéndose un resultado menor a 8, es decir, disminuido con respecto al rango de referencia. Esto nos está indicando que hay consumo de la aptoglobina, ya que está captando hemoglobina libre que está siendo liberada de los glóbulos rojos por un proceso de hemólisis. En el laboratorio de hemoterapia se realizó la determinación de grupo y factor, siendo nuestra paciente grupo 0, factor RH positivo. Y además se llevaron a cabo las pruebas de Coombs directa e indirecta, siendo ambas negativas. Recordemos que la prueba de Coombs directa se usa para determinar si hay complemento o anticuerpos ya fijados a los eritrocitos del paciente, mientras que la prueba de Coombs indirecta se utiliza para detectar anticuerpos específicos contra antígenos que están presentes en los glóbulos rojos. Frente a los resultados obtenidos del laboratorio, se evidencia que la paciente estaba cursando una anemia hemolítica, por lo que se indica transfusión de glóbulos rojos y tratamiento con ácido fólico, y se decide internación de la paciente en unidad de cuidados intensivos pediátrico para control, tratamiento y estudio del cuadro. Para abordar este caso, primero vamos a definir qué es la anemia. Se define anemia como disminución de la concentración de hemoglobina
por debajo del segundo desvío estándar respecto de la media para edad, sexo, hábitat y estado fisiológico. En la tabla a la derecha se muestran los valores de referencia para la edad y sexo a nivel del mar, tanto de hemoglobina como de hematocrito. Por ejemplo, para niños de 6 a 23 meses, el rango de referencia para la hemoglobina es de 11 a 12,5 gramos decilitro y para hematocrito de 33 a 37%. El estudio de un paciente con anemia comienza con el interrogatorio, el examen físico y los exámenes de laboratorio básicos, tales como hemograma con recuento de plaquetas, recuento de reticulocitos, perfil de hierro, vitamina B12 y ácido fólico, eritrosedimentación, observación del frotis de sangre periférica, hepatograma, función renal, LDH, aptoglobina sérica y prueba de Coombs directa e indirecta. Entonces, para el abordaje de un caso de anemia, en el hemograma vamos a prestar especial atención a los parámetros de la serie roja, tales como el valor de hemoglobina, los índices hematimétricos como volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media, y el RDWCB o amplitud de distribución eritrocitaria. Todos estos parámetros nos van a permitir clasificar los distintos tipos de anemia. Para la evaluación de las anemias existen diferentes algoritmos diagnósticos, los cuales vamos a ver a continuación. Una forma de abordar el estudio de un caso de anemia es a partir de la respuesta reticulocitaria, que se evalúa con el recuento de reticulocitos en sangre periférica. La concentración de reticulocitos informa sobre la capacidad de la médula ósea para adaptarse al descenso de hemoglobina en sangre. Toda disminución de la concentración de hemoglobina en sangre tiene como respuesta un aumento compensador de la eritropoyesis. Por ello, cuando el recuento de reticulocitos es bajo o normal con respecto al rango de referencia, nos está indicando que la médula no tiene la capacidad de compensar la disminución de la hemoglobina. Estamos entonces ante la presencia de una anemia arregenerativa, en la cual hay una producción disminuida o ineficaz de glóbulos rojos. Por el contrario, si el recuento de reticulocitos es alto, nos indica que la capacidad regenerativa de la médula para compensar la anemia es normal. Estamos ante la presencia de una anemia regenerativa, en la cual hay pérdida excesiva de glóbulos rojos por alguna causa que veremos más adelante. Otra clasificación importante de las anemias es la clasificación morfológica, que se realiza teniendo en cuenta el volumen corpuscular medio o BCM. Según este criterio, las podemos clasificar en microcíticas, aquellas que presentan un BCM menor a 82 femtolitros, normocíticas, aquellas que presentan un BCM entre 82 y 98 femtolitros, y macrocíticas, aquellas que presentan un BCM mayor a 98 femtolitros. Las anemias microcíticas son causadas por situaciones que producen reducción de la síntesis de hemoglobina, por ejemplo, deficiencia de hierro en anemia ferropénica, incapacidad de utilizar el hierro en la anemia de los procesos crónicos, defectos en la síntesis de globina, por ejemplo las talasemias, y defectos en la síntesis del hemo, anemia sideroblástica. Las anemias normocíticas pueden cursar con reticulocitos elevados, como es el caso de las anemias hemolíticas, o pueden cursar con reticulocitos normales o disminuidos, como es el caso de la anemia plásica, anemia de la enfermedad renal crónica y anemia de los procesos crónicos. Las anemias macrocíticas pueden ser megaloblásticas o no megaloblásticas. Las primeras son causadas por procesos que afectan la síntesis del ADN, como deficiencia de vitamina B12, déficit de folato o síndrome mielodisplásico. Por su parte, las anemias regenerativas, como dijimos anteriormente, se deben a una pérdida de eritrocitos en la periferia, que puede ser por hemorragia o por hemólisis. Las anemias hemolíticas pueden clasificarse, según su causa, en corpusculares, aquellas que se deben a causas intrínsecas del eritrocito, y extracorpusculares, aquellas que se deben a causas extrínsecas. Las corpusculares son en su mayoría hereditarias, mientras que las extracorpusculares son adquiridas. Dentro de las principales causas de anemia hemolítica tenemos las de causa inmune, las cuales pueden ser autoinmunes, provocadas por anticuerpos fríos o calientes, aloinmunes, provocadas por incompatibilidad ABO o RH,
o asociadas a drogas. Las membranopatías, que como su nombre lo indica, se deben a defectos hereditarios en la membrana del eritrocito, donde las más frecuentes son la esferocitosis y la liptocitosis hereditarias. Las enzimopatías, que se deben a un defecto en alguna de las enzimas que participan en el metabolismo de los glóbulos rojos, donde las más frecuentes son la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la deficiencia de piruvato quinasa. Las hemoglobinopatías, las cuales se deben a alteraciones de la hemoglobina, ya sea una alteración de la síntesis de las cadenas de globina, lo que provoca las talasemias, o un defecto estructural de las cadenas de globina, lo que provoca las hemoglobinopatías estructurales, como por ejemplo hemoglobina S o C. Y finalmente, tenemos aquellas provocadas por un defecto en una molécula de membrana, el cual conduce a la hemólisis mediada por complemento, como es el caso de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, nos preguntamos, ¿qué tipo de anemia es la que presenta nuestra paciente? Volviendo al caso clínico, el hemograma de ingreso de la paciente tenía un resultado de hemoglobina de 4,5 gramos decilitro, ante lo cual se solicitó el recuento de reticulocitos, que arrojó un resultado de 26,1%, siendo el valor de referencia para nuestro centro entre 0,2 y 2%. Ante estos resultados, y sumando los parámetros bioquímicos de laboratorio antes mencionados, tales como bilirrubina total, bilirrubina directa, LDH y aptoglobina, se estableció como diagnóstico una anemia hemolítica o anemia regenerativa, la cual se caracteriza por la disminución de la hemoglobina con aumento de reticulocitos. Ahora bien, ¿cuál es la causa de esta hemólisis? Como dije anteriormente, en los casos de anemias hemolíticas regenerativas, los parámetros de laboratorio son muy útiles y permiten establecer si la hemólisis se produce intra o extravascularmente. Y cualquiera sea el caso, la primera prueba de diagnóstico a realizar es la PCD o prueba de Coombs directa, que lo que permite es poner de manifiesto la participación de anticuerpos en el proceso hemolítico, pudiendo establecer así la etiología de la anemia. En el caso clínico presentado, el resultado de la PCD fue negativo. Ante un resultado de PCD negativo, el frotis de sangre periférica adquiere gran valor, ya que se deberá tener en cuenta la morfología eritrocitaria para realizar pruebas específicas para el diagnóstico. En el caso clínico presentado, la morfología no fue muy concluyente y por esta razón se realizaron todas las pruebas diagnósticas de un proceso hemolítico, entre las cuales tenemos curva de fragilidad osmótica. Esta es una prueba empleada para el diagnóstico de esferocitosis hereditaria, la cual en este caso fue normal. Electroforesis de hemoglobina, la cual permite poner de manifiesto alteraciones en la síntesis de las cadenas de globina, pudiendo ser estas estructurales, talasémicas o combinación de ambas. En el caso presentado, se obtuvo un resultado totalmente normal. También se realizó el test de Brewer, una prueba de screening altamente difundida que permite en conjunto con otras pruebas llegar al diagnóstico de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta prueba también fue negativa en el caso de la paciente. Y por último, se realizaron estudios de citometría de flujo para el diagnóstico de hemoglobinuria paroxística nocturna, el cual descartó esta patología. Con los estudios realizados hasta el momento, en la paciente se pudieron descartar las principales causas de anemia hemolítica, tales como causa autoinmune, membranopatías, trastornos de la hemoglobina, principalmente talasemias, enzimopatías y hemoglobinuria paroxística nocturna. Nos encontramos frente a un caso de anemia hemolítica inexplicable. Y ante esta situación, habiendo descartado las principales causas de anemia, se solicita el estudio para hemoglobinas inestables, el cual consta de 4 pruebas: electroforesis de hemoglobina, investigación de cuerpos de Heinz, prueba de termolabilidad y prueba de inestabilidad al isopropanol. A continuación, les explicaré cada una de estas pruebas. La investigación de cuerpos de Heinz permite poner en evidencia inclusiones o precipitados de hemoglobina en los glóbulos rojos, producidos por drogas oxidantes o presentes en pacientes con hemoglobinas inestables, talasemias, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y hemoglobina H. La prueba consiste en incubar a 37 grados centígrados partes iguales de sangre con un colorante supravital, como puede ser el azul de metileno, violeta cristal o azul brillante de cresilo. Es preciso realizar extendidos a tiempo cero y luego de los 10, 20, 40 y 60 minutos post-incubación.
también llegando a las 24 horas, donde es allí donde vamos a observar los cuerpos de Heinz. Los cuerpos de Heinz aparecen como inclusiones simples o múltiples de color púrpura pálido que tienen 2 micras de diámetro o menos, y frecuentemente parecen estar unidas a la membrana celular. El resultado de esta prueba se puede expresar como porcentaje o como positivo y negativo. Es importante tener en cuenta además que debido a la extrema variabilidad inherente a esta prueba, una muestra de sangre normal como control siempre debe procesarse en forma simultánea. La prueba de termolabilidad es una prueba útil y confiable para la detección de hemoglobinas inestables. En este caso, en un tubo se mezclan 1 mililitro de glóbulos rojos lavados con solución fisiológica, 5 mililitros de agua destilada y 5 mililitros de tampón fosfato. La mezcla se centrifuga y el sobrenadante obtenido se calienta en baño a 50 grados centígrados. A partir de aquí se observará la aparición o no de precipitado a los 60 minutos, 2 horas y 3 horas. Aquellas muestras que presentan hemoglobina inestable darán la prueba positiva, es decir, se observará precipitado antes de las 3 horas. Los resultados se pueden expresar como negativo o positivo, y en este último caso siempre se debe indicar el tiempo. Por último, existe la prueba de inestabilidad al isopropanol, en la cual se colocan en un tubo 2 mililitros de solución de isopropanol y 0,2 mililitros de hemolizado de la muestra. Esto se lleva a 37 grados centígrados y se observa la presencia o no de precipitados cada 10 minutos hasta los 40 minutos inclusive. Al igual que en la prueba para investigación de cuerpos de Heinz, es preciso procesar de forma simultánea una muestra de sangre normal como control. La sangre de pacientes con hemoglobinas inestables precipitan con tampón de isopropanol a 37 grados en el término que dura la prueba y se considera positiva cuando se produzca precipitado dentro de los 5 a 40 minutos. La expresión de resultados es negativa o positiva y ante la positividad se debe indicar el tiempo. Los resultados de nuestra paciente se presentan a continuación. Aquí podemos observar positividad en la investigación de cuerpos de Heinz, así como también un resultado positivo en la prueba de inestabilidad al isopropanol. En la imagen de abajo de esta última se puede ver la diferencia entre el control, señalado con la letra C, en donde vemos una solución completamente límpida, y la muestra, señalada con la letra M, en donde vemos una ligera turbidez. Finalmente, podemos decir que el diagnóstico en nuestra paciente es una anemia hemolítica por hemoglobina inestable. Ahora bien, ¿qué son las hemoglobinas inestables? Se denominan hemoglobinas inestables a las variantes que se generan por mutaciones genéticas en los genes de la globina, que determinan una disminución de la solubilidad de la hemoglobina y por lo tanto su precipitación in vivo. Se han reportado más de 250 variantes de hemoglobinas inestables y solo las variantes de cadena alfa, beta y gamma se asocian a manifestaciones clínicas, dado que las cadenas delta se encuentran en bajas concentraciones. El patrón de herencia suele ser en su mayoría autosómico dominante. Sin embargo, casi un tercio de ellas son el resultado de mutaciones nuevas, siendo los padres totalmente normales. Y todos los pacientes que manifiestan la enfermedad por hemoglobinas inestables son heterocigotos, siendo el patrón homocigoto probablemente incompatible con la vida. Desde el punto de vista molecular, existen distintos mecanismos responsables de la aparición de las hemoglobinas inestables, y esta anomalía primaria puede afectar la estructura secundaria, la estructura terciaria tridimensional o la estructura cuaternaria. Algunos de los mecanismos que podemos nombrar son sustituciones en un aminoácido apolar por otro aminoácido polar, alterando así la estructura terciaria. Alteración de la estructura secundaria de la hemoglobina por sustitución de lesión o inserción de un aminoácido. Sustitución de un aminoácido en la cavidad del grupo hemo, lo que genera que el hemo no esté unido firmemente a la globina y el agua pueda entrar al bolsillo normalmente hidrofóbico y así se produzca cierta inestabilidad en la molécula. Y por último, interferencias en las uniones alfa y beta. Estas determinan la disociación en monómeros y favorecen así la formación de metahemoglobina. En cuanto a la fisiopatología de la anemia, tenemos que tener en cuenta que las hemoglobinas inestables poseen una tendencia variable a la formación de cuerpos de Heinz.
los cuales se unen por uniones hidrofóbicas a la superficie interna de la membrana eritrocitaria, principalmente a la porción citosólica N-terminal de la banda 3. Los eritrocitos que contienen estas inclusiones, al atravesar los sinusoides esplénicos, son destruidos por un mecanismo conocido como pitting, en el cual una porción de la membrana es eliminada. Así, los eritrocitos discoides paulatinamente se transforman en esferocitos, y estos van a ser finalmente removidos de la circulación. Las manifestaciones clínicas ante la presencia de hemoglobinas inestables suelen presentarse con una amplia variedad de fenotipos, los cuales estarán determinados por el grado de inestabilidad de la cadena de globina o de la hemoglobina. Con respecto al grado de anemia, esta puede ser variable, dependiendo del mecanismo molecular subyacente, y puede aparecer con síntomas en la infancia, la niñez o la edad adulta. Otras manifestaciones que se pueden presentar son ictericia, esplenomegalia, crisis aplásica secundaria a infecciones, por ejemplo con parvovirus B19, y por último una crisis de hiperhemólisis producida por infecciones y o exposiciones a ciertas drogas. En cuanto al diagnóstico, este en principio requiere una alta sospecha clínica, habiendo descartado las principales causas de anemia hemolítica. Y el laboratorio va a cumplir un rol fundamental para llegar al diagnóstico definitivo. El abordaje inicial incluye el hemograma con la observación exhaustiva del frotis de sangre periférica para evaluar así la morfología eritrocitaria, electroforesis de hemoglobina, tinción para evidenciar la presencia de los cuerpos de Heinz y los test del calor y de isopropanol para demostrar la inestabilidad de la hemoglobina. En cuanto al tratamiento, este se basa en suplementación con ácido fólico, evitar la ingesta de drogas oxidantes y en aquellos casos de pacientes con hemólisis grave se puede llegar a indicar esplenectomía. Por último, como resalté anteriormente, dado que la patología de nuestra paciente se puede heredar con un patrón autosómico dominante, se llevó a cabo el estudio de ambos progenitores. En el caso de la madre, ambas pruebas, es decir, el test de isopropanol e investigación de cuerpos de Heinz, fueron negativas, mientras que en el caso del padre, ambas pruebas fueron positivas. Además, en el frotis de sangre periférica se observó ligera anisocitosis con microcitos y macrocitos, poiquilocitosis con esferocitos, acantocitos, poiquilocitos y White cells, anillos de Cabot y punteado basófilo. Esto nos permite concluir que la paciente del caso tiene hemoglobina inestable con un patrón de herencia autosómico dominante, siendo tanto el padre como el propósito heterocigotos para la mutación. En nuestro caso quedó pendiente realizar el estudio molecular para poder determinar qué tipo de hemoglobina inestable presenta la paciente. Como conclusiones del Ateneo podemos decir que el laboratorio tiene un rol decisivo en el estudio de las anemias. El diagnóstico suele ser sencillo, pero hay casos en donde se requiere un estudio más profundo. La puesta en marcha de técnicas no habituales como el test de inestabilidad isopropanol y la investigación de cuerpos de Heinz nos permiten llegar al diagnóstico de anemias hemolíticas poco frecuentes, como las causadas por hemoglobinas inestables. Y nuestro caso es un claro ejemplo de la gran utilidad que tienen estas pruebas, ya que, pese al gran avance tecnológico en las distintas áreas de la bioquímica, siguen siendo el pilar en el diagnóstico de anemias hemolíticas inestables. Esta es la bibliografía consultada y queremos agradecer al sector de hematología por su colaboración en la confección de este Ateneo, a nuestras compañeras residentes por el apoyo y a ustedes por su atención. Muchas gracias.